BBQ Noticias. Cuando la predicción se vuelve obsoleta, Cumbre Budapest cancelada. Bienvenidos a una edición especial de BBQ Noticias. Soy Isabela Briones, y vamos a empezar de manera poco convencional, reconociendo que nuestra predicción de ayer fue completamente equivocada. Ayer proyectamos 55% de probabilidad de acuerdo sustantivo, 30% de fracaso, 15% de resultado cosmético. Dijimos que el resultado sería binario, resolución o explosión. La realidad, la cumbre ni siquiera sucedió. Fue cancelada o pospuesta antes de comenzar. No consideramos este resultado como una posibilidad significativa. Y aquí está por qué este error es valioso. Revela exactamente cómo los eventos geopolíticos pueden volverse obsoletos en 24 horas, porque el análisis debe adaptarse constantemente, y qué señales pasamos por alto que deberíamos haber visto. Hoy no vamos a pretender que esto era predecible. Vamos a hacer algo más útil, diseccionar exactamente qué pasó en las últimas 24 horas que transformó una cumbre inminente en una cumbre cancelada, qué señales perdimos, y qué nos dice esto sobre las próximas semanas. Porque el valor de BBQ Noticias no es acertar siempre, es analizar honestamente cuando nos equivocamos y extraer lecciones que mejoran el análisis futuro. Hoy cerramos con 3 noticias que explican por qué la cumbre colapsó antes de comenzar, y qué significa para la estrategia de presión máxima que Trump intentó ejecutar. Empezamos con humildad y análisis riguroso. Aviso importante. Las imágenes, videos o recreaciones que verán en este noticiero son ilustrativas. Su objetivo es facilitar la comprensión de los hechos. No corresponden a material real de los acontecimientos, sino a recreaciones basadas en la información disponible. En BBQ Noticias reafirmamos nuestro compromiso con la veracidad de la información. Agradecemos su confianza y comprensión. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Autopsia de predicción fallida. Antes de analizar las noticias de hoy, necesitamos hacer algo que la mayoría de medios nunca hacen, una autopsia pública de una predicción fallida. ¿Por qué nos equivocamos? ¿Qué señales perdimos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué proyectamos y por qué? Ayer dijimos, acuerdo sustantivo, 55%. Fracaso en cumbre, 30%. Acuerdo cosmético, 15%. La lógica era, las sanciones a Rosneft y Lukoil 24 horas antes eran presión máxima táctica para forzar concesiones. Trump USA ofrecería alivio a las sanciones como influencia. Putin iría a Budapest porque todavía había incentivo para negociar. El supuesto clave que resultó falso, que Putin consideraría las sanciones como presión táctica aceptable, en lugar de una línea roja cruzada. ¿Qué pasó realmente? Las sanciones de Estados Unidos no fueron solo a Rosneft y Lukoil, fueron a más de 30 subsidiarias. La magnitud fue más severa de lo inicialmente reportado. Putin interpretó esto como inaceptable para negociar bajo presión. Polonia añadió una complicación logística: interceptaremos tu avión. Rusia respondió con ejercicios de la tríada nuclear, escalada. La cumbre fue cancelada o pospuesta. Pensamos, sanciones igual a influencia en la negociación. Realidad, sanciones igual a línea roja que hace la negociación imposible. Señales que perdimos. ¿Qué señales deberíamos haber considerado más seriamente? Magnitud de las sanciones. Los reportes iniciales mencionaban solo Rosneft y Lukoil, la realidad fue más de 30 subsidiarias, lo que implicaba una parálisis sectorial. Deberíamos haber esperado el reporte completo. Lenguaje de Putin, acto de hostilidad, interpretamos que era una queja, pero que seguiría negociando. Deberíamos haber dado más peso al lenguaje específico, era una señal de que lo consideraba inaceptable. Timín tan extremo, pensamos que era una táctica deliberada, pero resultó ser tan extremo que rompió la posibilidad de diálogo. Deberíamos haber considerado que la presión puede ser contraproducente. Falta de preparación técnica visible, no hubo reuniones preparatorias de los equipos técnicos ni agenda publicada. Deberíamos haber interpretado la ausencia de preparación como una señal de debilidad. La lección metodológica crítica: cuando haces una predicción probabilística específica, debes incluir el resultado, el evento no sucede como planeado, con una probabilidad significativa. Asignamos aproximadamente 95% de probabilidad a que la cumbre sucedería de alguna forma. Deberíamos haber asignado 15 a 20% a cumbre cancelada / pospuesta, dadas las señales débiles de preparación. ¿Qué validamos correctamente? No todo fue error. Proyectamos correctamente que las sanciones 24 horas antes eran un movimiento de alto riesgo. Que el resultado sería extremo, no tibio, la cancelación es extrema. Que la presión máxima podría ser contraproducente, le dimos 30% a un fracaso. Que el petróleo reaccionaría violentamente,
subió como proyectamos en caso de fracaso. El error no fue el análisis de la dinámica, fue subestimar la probabilidad de que el evento base no ocurriría. Entonces, con esa humildad metodológica establecida, analicemos qué pasó realmente en las últimas 24 horas que transformó la cumbre inminente en una cumbre cancelada. Sanciones Estados Unidos completas y cancelación cumbre, presión máxima que fue contraproducente. Llegamos a la noticia que explica por qué nuestra predicción de ayer fue equivocada. Estados Unidos impuso sanciones no solo contra Rosneft y Lukoil, sino contra más de 30 subsidiarias, marcando un giro dramático en la política de Washington hacia Moscú. Estas medidas llevaron a la suspensión o cancelación de la cumbre Trump-Putin prevista en Budapest. Para entender por qué estas sanciones fueron diferentes, lo que se reportó inicialmente, ayer Rosneft y Lukoil. Lo que realmente fue sancionado, detalles hoy: Rosneft más 15 subsidiarias, Lukoil más 12 subsidiarias, Gazprom Neft más 8 subsidiarias, compañías de trading intermediarias, transporte y logística petrolera. Total, más de 30 entidades. Impacto reportado ayer, 6.3 millones de barriles día. Impacto real con subsidiarias, 8 a 9 millones de barriles día igual a 8 a 9% de la producción global. Es la diferencia entre sanciones severas y el intento de paralizar el sector petrolero ruso completo. Ayer, el petróleo subió de 4.2% a $64.50 por barril. Hoy, con detalles completos, el petróleo a 67 a $68 por barril, otro más 4 a 5%. Acumulado 48H, más 8 a 9%, 61 a $68. Es un movimiento masivo que confirma que los mercados lo interpretan como una disrupción seria, no temporal. Secuencia de eventos de cancelación: jueves en la tarde, sanciones anunciadas parcialmente. Kremlin, acto de hostilidad, pero no cancela formalmente. Jueves en la noche, viernes temprano, detalles completos de las sanciones emergen. Polonia anuncia: interceptaremos el avión de Putin. La logística de la cumbre colapsa. Viernes en la mañana, Kremlin anuncia: cumbre pospuesta indefinidamente. Estados Unidos confirma: diferencias sobre condiciones previas a la negociación. Budapest cancela la logística. Pero aquí está lo que la secuencia revela sobre la causalidad real, la narrativa oficial: Kremlin, logística imposible porque Polonia amenaza con interceptar el avión, entonces la cumbre pospuesta por razones técnicas. La realidad probable: las sanciones a más de 30 entidades hicieron políticamente imposible para Putin negociar sin parecer que capitula bajo presión. Polonia proporcionó una excusa conveniente para cancelar sin admitir que las sanciones fueron efectivas. Evidencia de que las sanciones fueron la causa real. Timín: el Kremlin no canceló inmediatamente después de la amenaza de Polonia, sino después de que los detalles completos de las sanciones emergieron. Lenguaje: el Kremlin dijo: pospuesta indefinidamente, no, pospuesta hasta resolver la logística, lo que sugiere un problema político, no técnico. Respuesta militar: Rusia inició ejercicios de la tríada nuclear, veremos en la noticia 3, esta es una respuesta a las sanciones, no a Polonia. La amenaza de Polonia fue real, pero proporcionó una excusa para Putin para cancelar sin admitir que las sanciones lo forzaron. Es más fácil decir, logística imposible, que, no puedo negociar bajo esta presión. Aquí está lo que el colapso de la cumbre nos dice sobre la estrategia de presión máxima que Trump intentó. La apuesta de Trump era presión máxima, Putin debilitado, acepta términos, deal cerrado. Lo que realmente pasó: presión máxima, Putin no puede negociar sin parecer débil, cancela la cumbre, las sanciones permanecen, la escalada continúa. Porque funcionó para Reagan pero no para Trump. Reagan con Gorbachov, la presión se aplicó durante años. Gorbachov quería reformar. La negociación inició cuando Gorbachov buscó alivio. Trump con Putin, la presión se aplicó 24 horas antes. Putin no quiere reformar. La negociación estaba planeada antes de la presión. La diferencia crítica: Reagan aplicó presión sin expectativa de negociación inmediata. Trump aplicó presión esperando la negociación 24 horas después. Un timín imposible. Las 3 lecciones del colapso: la presión máxima requiere tiempo, no se puede aplicar la sanción más severa de la historia y esperar que el adversario negocie constructivamente 24 horas después. El adversario necesita salvar las apariencias. Face-saving: Putin no puede aceptar términos bajo presión máxima pública sin destruir su imagen de fortaleza. Trump no proporcionó eso. La coordinación de aliados importa. Si Trump hubiera coordinado con los aliados europeos, habrían manejado la logística.
la falta de coordinación proporcionó una excusa a Putin. Y aquí está la validación parcial del análisis de ayer. Dijimos que había 30% de probabilidad de fracaso espectacular si la presión máxima era contraproducente. Eso es exactamente lo que pasó, solo que fracasó antes de la cumbre, no durante. También dijimos que el petróleo subiría a 70 a 78 dólares por barril en caso de fracaso. Está en 67 a 68 dólares por barril, camino a eso. Implicaciones para las próximas semanas, escenario actual, cumbre cancelada. Sanciones más severas en efecto. Rusia escalando militarmente. Europa dividida. No hay mecanismo diplomático visible. Caso base ahora, opción A, aguante prolongado, 40%. Las sanciones permanecen meses, Rusia se adapta, la guerra continúa en baja intensidad. La ironía brutal es que Trump intentó ejecutar el arte del trato, aplicando presión máxima para forzar concesiones, y terminó con el resultado que todo negociador teme: la otra parte se levanta de la mesa. Es como amenazar con dejar un restaurante si no te dan un descuento, y el mesero dice, ok, la salida está ahí. Totalmente fallido en lograr el objetivo. Y hablando de cómo la cumbre colapsó, la amenaza de Polonia de interceptar el avión de Putin proporcionó la excusa perfecta, pero también revela una fragmentación masiva europea. Polonia amenaza interceptar avión Putin, fragmentación europea expuesta. Pasamos a la noticia que proporcionó la excusa técnica para cancelar la cumbre, pero que realmente revela algo más profundo. Polonia, miembro de la OTAN y del Corte Penal Internacional, CPI, advirtió que no permitiría que el avión de Putin cruzara su territorio, bajo riesgo de detenerlo debido a la orden de arresto internacional del CPI. Para entender por qué la amenaza de Polonia fue logísticamente significativa, la ruta directa Moscú-Budapest cruza Polonia, país OTAN más miembro CPI. Las rutas alternativas también cruzan países miembros del CPI. El problema estructural: 27 de 27 países de la UE son miembros del CPI. Todos están técnicamente obligados a arrestar a Putin si aterriza, excepto Hungría, que declaró que no arrestaría Orbán. Putin no ha viajado a un país del CPI desde que se emitió la orden de arresto en marzo de 2023. Pero aquí está lo que el timín de la amenaza de Polonia revela: Polonia no amenazó cuando la cumbre se anunció inicialmente. Amenazó el jueves por la noche, exactamente cuando las sanciones de Estados Unidos se conocieron completamente. La evidencia sugiere que fue más fragmentación europea, Polonia contra Hungría, que coordinación con Estados Unidos. Hungría, aliado de Trump, estaba furioso con Polonia. Polonia vio las sanciones de Estados Unidos como una señal de línea dura y decidió añadir su propia presión, saboteando la logística de su vecino euroescéptico. Aquí está lo que la amenaza de Polonia revela sobre el estado de la unidad europea. Europa tiene dos bloques inconciliables sobre Rusia. Bloque línea dura, Polonia, Bálticos. Rusia es una amenaza existencial, quieren sanciones máximas. Bloque pragmático, Hungría. Rusia es un socio comercial necesario, quieren negociación. Esta división es estructural. Polonia bloqueando la logística de la cumbre es la manifestación operacional de esa división. Implicaciones para cualquier futura negociación: cualquier cumbre Trump-Putin en Europa enfrentará el mismo problema logístico, forzando la cumbre a países no miembros del CPI, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, China. Europa no puede presentar una posición unida sobre Rusia. Estados Unidos no puede coordinar con Europa porque hay dos Europes con agendas contradictorias. Esto valida nuestro análisis del martes sobre Budapest. La elección de Hungría fue un mensaje de Trump. Pero Polonia demostró que la fragmentación es tan geográfica que hace la negociación en territorio europeo casi imposible. La amenaza de Polonia fue una revelación. Europa está tan fragmentada que no puede ni siquiera facilitar una cumbre en su territorio sin que diferentes bloques se saboteen mutuamente. Es una fragmentación operacional. Y mientras Europa está fragmentada impidiendo la diplomacia, Rusia está respondiendo a las sanciones no con negociación, sino con escalada militar. Rusia: ejercicios tríada nuclear, respuesta militar a presión diplomática. Y cerramos con la noticia que confirma que el colapso de la diplomacia está siendo reemplazado por el posturing militar. El presidente Putin supervisó maniobras de las fuerzas estratégicas rusas, incluyendo lanzamientos de misiles intercontinentales y bombardeos de largo alcance. Una clara señal de que Moscú mantiene la presión militar mientras la diplomacia se estanca. Para entender qué significa ejercicios tríada nuclear. La tríada nuclear son las tres plataformas para el lanzamiento de armas nucleares: terrestre, misiles balísticos, marítima, submarinos, y aérea, bombarderos.
Los ejercicios de hoy incluyeron lanzamientos de prueba, simulación, sin ojivas reales. La frecuencia es rutinaria, 1 o 2 veces al año, pero el timing no lo es, un día después de la cancelación de la cumbre de Budapest. Putin supervisó personalmente y fue televisado, es una señal política, no solo militar. Pero aquí está a quién están dirigidos estos ejercicios y qué mensaje envían. Nivel 1, audiencia doméstica rusa, mensaje, Occidente nos sanciona, pero somos fuertes militarmente. Podemos defendernos. Objetivo, mantener el apoyo a Putin. Nivel 2, audiencia occidental, Estados Unidos /Europa mensaje, si cierran la puerta a la diplomacia, recordamos que tenemos capacidad nuclear. No nos pueden ignorar sin riesgo. Objetivo, disuadir la escalada de sanciones. Nivel 3, audiencia global, mensaje, Rusia sigue siendo una potencia militar mayor, no nos pueden tratar como paria. Objetivo, mantener el estatus global. Es postura militar, no preparación para un uso real. Pero la postura importa en geopolítica porque comunica la disposición a escalar si se presiona más. Aquí está el patrón peligroso que estamos viendo emerger, el ciclo de escalación diplomacia, sanciones, militar. Intento diplomacia, cumbre Budapest planeada. Presión económica, sanciones más de 30 entidades. Diplomacia colapsa, cumbre cancelada. Respuesta militar, ejercicios tríada. Próximo paso. ¿Más sanciones? ¿Más posturing militar? El riesgo es que este ciclo se autoalimente en una espiral escalatoria. Estados Unidos sanciona porque Rusia no negocia. Rusia no negocia porque las sanciones lo hacen imposible. Estados Unidos añade más sanciones por falta de progreso. Rusia responde con más posturing militar. El ciclo continúa sin un mecanismo de salida. La diferencia crítica respecto a la Guerra Fría. Antes, ambos lados tenían una red de diplomacia back-channel, las crisis se manejaban en secreto, y existían protocolos de desescalada acordados. El timeline era de décadas. Ahora, los back-channels están debilitados, las crisis se manejan en declaraciones públicas, no hay protocolos acordados de desescalada, y el timeline está comprimido a semanas. Es una escalación más rápida con menos control que en la Guerra Fría. Eso es preocupante. Las 3 salidas posibles del ciclo. Salida 1, diplomacia back-channel, 35% comunicación secreta continua. Acuerdo preliminar se alcanza privadamente. Requiere, ambos lados dispuestos a ceder sin publicidad. Salida 2, aguante prolongado con adaptación, 50% el ciclo se estabiliza en un nuevo equilibrio hostil. Las sanciones permanecen. El posturing militar se vuelve rutina. Es el aguante estratégico en un escalón más alto. Este es el caso base. Salida 3, escalación descontrolada, 15% uno de los lados calcula mal, ocurre un incidente militar, y la espiral se acelera fuera de control. Menos probable, pero catastrófico. Entonces, los ejercicios tríada nuclear no son preparación para una guerra nuclear. Son la demostración de que cuando la puerta diplomática se cierra, Rusia recuerda al mundo que tiene otras formas de mantener su relevancia. Es política exterior por otros medios, literalmente. El viernes del colapso diplomático. Conectemos estos 3 puntos porque revelan exactamente cómo la diplomacia colapsa en una era de presión máxima sin coordinación, sanciones de más de 30 entidades, presión máxima que hizo la negociación políticamente imposible. Polonia bloquea el avión de Putin, la fragmentación europea proporciona una excusa técnica. Rusia ejercicios nucleares, la respuesta militar reemplaza a la respuesta diplomática. La intersección de estos 3 puntos nos dice que entramos en una fase donde la estrategia de presión máxima de Trump colapsó espectacularmente, y el sistema internacional no tiene un mecanismo obvio para recuperar el momentum diplomático. Y aquí está la conexión con el error de predicción de ayer. Ayer pensamos, la presión máxima forzaría la resolución o el fracaso durante la cumbre. Hoy aprendimos, la presión máxima fue tan extrema que destruyó la cumbre antes de que comenzara. La lección: cuando la presión cruza un umbral donde el adversario no puede negociar sin perder las apariencias, el resultado no es la capitulación, sino el colapso del proceso diplomático. Los 3 factores que convergieron para el colapso. Factor 1, timing imposible, las sanciones fueron 24 horas antes. No hubo tiempo para procesar. Hizo parecer que negociar era capitular. Factor 2, fragmentación europea, Polonia contra Hungría. Incluso si Putin hubiera querido, la logística era imposible.
no hay territorio neutral en Europa. Factor 3. Ausencia de mecanismos de desescalada, no hay backchannels de la Guerra Fría. Todo es público, y nadie puede comprometerse sin perder las apariencias. Cuando los tres factores convergen, la diplomacia colapsa. No era cuestión de si, sino de cuándo. El ciclo que reemplaza a la diplomacia, ahora, realidad tensión, sanciones, más tensión, posturing militar, más sanciones, posturing, aguante indefinido. Y aquí está por qué este colapso importa, no es solo que la cumbre de Budapest no sucedió. Es que no hay plan B visible. Pregunta a cualquiera en Washington, Moscú o Bruselas, ¿cuál es el próximo intento de negociación? Nadie sabe. ¿Próximos meses, otra cumbre? Imposible logísticamente en Europa. ¿Mediador tercero? China no es confiable. ¿Backchannels? Debilitados. No hay un mecanismo obvio para un próximo intento diplomático. Las dos trayectorias desde aquí, trayectoria A, aguante prolongado, 65% el sistema se estabiliza en un nuevo equilibrio hostil. Las sanciones permanecen. La guerra en Ucrania continúa en baja intensidad. La postura militar es la nueva normalidad. Es el caso base. Trayectoria B, evento que fuerza el reengagement, 35% una crisis adicional obliga a ambas partes a hablar. Un choque externo suficientemente grande. Es regreso al aguante estratégico, que definimos el miércoles, pero con sanciones más severas y sin un mecanismo diplomático visible para salir. Validación de análisis previos, lunes, petróleo cayendo, hoy, petróleo subiendo porque las sanciones se intensificaron. Martes, Budapest elegida para evitar la presión europea, hoy, incluso Budapest no fue suficiente porque la Europa fragmentada bloqueó la logística. Jueves, la presión máxima forzaría un resultado extremo, hoy, el resultado extremo fue el colapso total de la diplomacia. El error fue la subestimación de la probabilidad del colapso total. Perspectiva próximas semanas, navegando el aguante sin diplomacia. Entonces, ¿qué monitorear las próximas semanas en un mundo sin un mecanismo diplomático obvio? Semana 1, próximos 7 días indicadores clave. Petróleo, si estabiliza a 67 a $70 por barril, los mercados creen que es el nuevo equilibrio. Si sube a 72 a $75 por barril, se anticipa mayor disrupción. Declaraciones oficiales, Estados Unidos anuncia sanciones adicionales, duplicando la presión. Rusia anuncia contramedidas económicas, escalada continua. Acciones militares, Rusia intensifica operaciones en Ucrania. Más ejercicios, nueva normalidad. Semanas 2 a 3. Monitorear si otros actores intervienen. China, 11 llama a Trump o Putin. ¿Aumenta las compras de petróleo ruso? Europa, la UE procede con la confiscación de 140.000 millones de euros. ¿La división Polonia-Hungría se profundiza? India, Modi ofrece mediar. Semana 4, pregunta crítica, ¿se estableció un nuevo equilibrio hostil? Señales de equilibrio, petróleo estable, declaraciones retóricas pero sin acciones nuevas. Señales de volatilidad, petróleo errático, sanciones adicionales, incidentes militares. Predicción BBQ. Mi predicción ajustada para las próximas 4 semanas, aprendiendo del error de ayer resultado más probable, 60% el sistema se estabiliza en un nuevo aguante hostil. Petróleo a 65 a $72 por barril. No hay nuevo intento diplomático visible. Resultado optimista, 25% los backchannels producen un acuerdo preliminar. Resultado pesimista, 15% la escalación continúa. Más sanciones, contramedidas rusas, incidente militar. Transparencia metodológica, incluyo explícitamente un 20% de probabilidad de que algún shock externo cambie el panorama. Mi nivel de confianza es medio, 65%, y revisaré estas probabilidades en 7 días con nuevos datos. No pretendo una certeza que no tengo. Valor de predicciones fallidas. Y así cerramos este viernes 24 de octubre. Un día que comenzó con el reconocimiento de una predicción fallida y terminó con el análisis de por qué la diplomacia colapsó antes de comenzar. Pero aquí está porque hacer predicciones públicas y admitir cuando fallan es valioso. Valor 1, aprendizaje metodológico. El error de ayer enseña que debemos asignar siempre una probabilidad significativa a el evento no sucede como planeado. Valor 2, credibilidad a largo plazo.
La audiencia confía más en el analista que admite errores honestamente. Valor 3. Análisis más riguroso. Saber que la predicción será evaluada públicamente fuerza un análisis más cuidadoso. La filosofía de BBQ Noticias es: no pretendemos la omnisciencia. Pretendemos análisis riguroso, honestidad intelectual y aprendizaje continuo. La gran pregunta que surge de este viernes es: ¿puede el sistema internacional funcionar en un aguante hostil indefinido sin un mecanismo diplomático para desescalar? La Guerra Fría duró 45 años, pero tenía backchannels y protocolos. Ahora tenemos hostilidad similar, pero con menos mecanismos de control, comunicación pública y un timeline comprimido. ¿Es sostenible? Honestamente, nadie lo sabe. Soy Isabela Briones. Si este análisis, incluyendo el reconocimiento de error de ayer, te ayudó a entender por qué la diplomacia colapsó, dale like, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos la semana próxima con el análisis continuo de cómo el sistema navega este aguante hostil. Esto fue BBQ Noticias. Edición especial post-colapso diplomático.